Hola queridos estudiantes de la electiva de química. Quiero resolver algunos ejercicios de la guía que envié sobre enlaces, ¿cierto? Y geometría molecular. Hay varios ejercicios que ustedes pueden responder sin ningún problema, solo con el leer, estudiar la guía, ¿ya? Por lo tanto me voy a enfocar a aquellos que son bastante largos, ¿ya? Para explicar detalles que a lo mejor ustedes tienen dudas, que no saben muy bien o no recuerdan, ¿ya? Pero les va a servir mucho los que quieren seguir el área de química, ya, sobre todo cuando lleguen a la universidad. Hay contenidos que ya son más o menos nivel universitario, ya, pero eso no quiere decir que no podamos ir avanzando, ¿cierto?, en los niveles de exigencia con esto. Sobre todo aquellos que están súper preocupados. Hay varios estudiantes que están preocupados con el tema de la PTU. Pues bien, voy a hacer uno muy simple, ya, que es el ejercicio número 3, ¿ya? Este ejercicio nos indica que la molécula de amoníaco, ¿ya? El amoníaco es NH3, ¿ya? NH3 presenta una geometría molecular del tipo, ya, uno si va a Google, coloca molécula del amoníaco, le va a arrojar inmediatamente. Lo importante es que usted intente sacar la molécula, y para eso yo les voy a enseñar las estrategias que yo utilizo para poder resolver este tipo de geometría, ¿ya? Pues bien, si ustedes miran, como les había mencionado en un video, en la tabla periódica en qué grupo se encuentra el nitrógeno, se van a dar cuenta que se encuentra en el grupo 5 de su tabla periódica, 5A, ¿ya? El grupo 5A. ¿Qué me indica ese 5? Me está indicando que el nitrógeno me está aportando 5 electrones. Si busco el hidrógeno está en el grupo 1A. Por lo tanto, él ya tiene un electrón de valencia en su último nivel. Ahora, ¿cuántos hidrógenos yo tengo en esta molécula de amoníaco? Yo tengo 3. Por lo tanto, ese 1 lo tengo que multiplicar por 3. Y este 5 lo tengo que multiplicar por 1 porque solamente tengo un nitrógeno ahí. Entonces, 5 por 1 es 5 y 3 por 1 son 3. Si yo sumo, esto me va a dar 8. Son 8 electrones de valencia en esta estructura, ¿ya? Además, solo con mirar, yo sé que el hidrógeno puede cumplir lo que es la regla del dueto, ¿cierto? Mientras que el nitrógeno me puede formar la regla del octeto. ¿Y cómo lo distribuyo? Yo quiero que sepan que cuando ustedes comienzan a jugar con este cuento, no significa que usted lo tenga que hacer tal cual, me refiero específico, como es la molécula. Eso lo va a hacer cuando usted conozca esto. Y para conocerlo tiene que trabajar, por lo tanto, podemos resolver o hacer moléculas no necesariamente geométricamente expertas, pero sí le puede dar una orientación. ¿A qué voy con esto? En este caso, la molécula base, el elemento base va a ser el nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno es mi átomo central y alrededor de él yo voy a colocar, por ejemplo, los hidrógenos, ¿ya? Yo sé que un hidrógeno, por estructuras de Lewis, ¿ya? Quiere decir que si un electrón de valencia que tenga él, lo voy a representar con un puntito, ¿cierto? Por lo tanto, cada hidrógeno me va a estar aportando un puntito. El nitrógeno me está aportando 5. Por lo tanto, yo voy a colocar un puntito, ¿cierto? Unos que se puedan enlazar con el hidrógeno, ¿ya? Ahí ya llevo 3 del nitrógeno y voy a colocar 2 aquí arribita. Pues bien, si yo enlazo estas estructuras de Lewis, ¿ya? Yo podría decirles que el hidrógeno ya está cumpliendo la regla del dueto. Por lo tanto, esta molécula se ve bastante bien en ese sentido, ¿ya? Y el nitrógeno tendría 2 pares, 2 más serían 4, más 2 son 6, más estos 2, 8. Por lo tanto, así como lo estoy marcando, podríamos decir que el nitrógeno cumple la regla del octeto, ¿ya? Ahora, veamos un poquito la geometría molecular. Yo aquí en la pizarra le coloqué una geometría en donde todas las moléculas, cuando se enlazan y forman una geometría, no presentan, por ejemplo, pares de electrones que son libres, como en este caso, ¿ya?
el amoníaco aquí tiene dos pares de electrones que están libres porque no se están uniendo a ninguna otra molécula. Por lo tanto, la figura geométrica no va a ser considerada con esta regla, ¿ya? Porque estas que están aquí, las que yo les coloqué en la pizarra, solo son útiles para moléculas que no tengan electrones libres. Por lo tanto, si yo reviso la hoja, en este caso la guía informativa que yo les envié, la estructura más próxima a este tipo de molécula sería que el nitrógeno tuviera sus dos pares de electrones arriba, ¿ya? Y los hidrógenos se reorganizaran de esta manera, ¿ya? ¿Qué me está indicando esto? Que la densidad de estas cargas, ¿cierto?, de electrones que son negativas, lo que hacen es que la molécula adquiera una forma, ¿ya?, una estructura en el cual busque la mayor estabilidad. Por lo tanto, si usted no tiene, por ejemplo, claridad, usted va a la zona informativa, ¿cierto? Ah, ya, sí, la profe me mandó una información sobre eso, ¿cierto? Y usted va a buscar estos con ángulos y usted va a decir, ya, entonces cuando se formen este tipo de moléculas, ah, ya, acá se está formando, ¿cierto?, un ángulo de 107 grados, ¿ya? Y además, este se llama piramidal trigonal, piramidal trigonal. Por lo tanto, la alternativa de la pregunta 3 vendría siendo, ¿cierto?, una pirámide trigonal, ¿ya? Pues bien, ahí tenemos un ejercicio. Este es uno relativamente sencillo. ¿Por qué razón? Porque en realidad es una pregunta donde tenemos que ver con una molécula. Pero veamos, por ejemplo, el ejercicio 11, ¿ya? El ejercicio 11 es mucho más largo, ¿ya? O en realidad es largo porque lo que voy a explicar para que se pueda más o menos entender la dinámica de la geometría, ¿ya? Si voy a la 11, a la pregunta 11, nos indica que cuáles de las siguientes especies tiene la misma geometría. O sea, nos pregunta cuál de las especies que aparecen aquí, que son 4, tiene la misma geometría. Por lo tanto, voy a poner dos primero, que vendría siendo el dióxido de carbono, ¿ya? Esta es una, y la otra es la molécula de agua, ¿ya? Pues bien, se hace exactamente lo que yo les mencioné, ¿ya? Vamos a ver cuántos electrones de valencia están en juego en esta molécula. Yo busco el carbono, y el carbono está en el grupo 4A. Y el oxígeno está en el 6A. Por lo tanto, el carbono me aporta 4 electrones, ¿cierto? En este caso tengo un átomo de él, por lo tanto es 4 por 1 es 4. El oxígeno me está aportando 6 electrones, como tengo 2 átomos, 6 por 2, ¿cierto? En este caso son 12. Sumo y me va a dar que son 16 electrones. Esos son 16 electrones de valencia que están en el juego de esta molécula, ¿ya? Ahora, ¿cómo la reorganizo? Uso nuevamente la estructura de Lewis, ¿ya? Aquí el átomo central vendría siendo el carbono, ¿ya? Este carbono se está uniendo a lo que es el oxígeno, ¿ya? Como tengo 16, yo empiezo a distribuir los electrones. Por ejemplo, yo sé que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿cierto? Lo voy a distribuir así para que ustedes se den cuenta la diferencia de uno con el otro, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya estoy marcando que tiene 6 electrones el oxígeno, 6 el oxígeno, y el carbono tiene 4. Por lo tanto, voy a colocar uno arriba, uno abajo, uno en la ida y uno en el otro lado. Ya. Me tengo que preocupar que tiene que cumplir la regla del octeto, ¿ya? Para que la regla del octeto se cumpla, fíjense que si yo enlazara acá estos dos electrones y veo si está la regla del octeto, me voy a dar cuenta que tengo 2 electrones, más 2 son 4, más 6, más 1 son 7. No está cumpliendo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se reorganiza la cantidad de electrones que pueda tener esta molécula. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso,
este carbono lo que hace es ya colocarse al ladito de este otro y este electrón se coloca al ladito para que se pueda enlazar, ¿cierto? Entonces, yo me voy a dar cuenta ya que en este caso ya tenemos 2, 4, más estos dos son 6 y estos dos son 8. Por lo tanto, ahí cumple lo que es la regla del octeto. En este caso el oxígeno le pasa exactamente lo mismo, por lo tanto reordeno este electrón, reordeno este otro, ¿ya? Y formo otro enlace doble en el cual ahí sí puedo tener 2, 4, 6, 8, ¿ya? Ahora me tengo que fijar si el carbono cumple la regla del octeto. Por lo tanto, yo tengo que ver si entre todos estos electrones que se están compartiendo hay 8. Por lo tanto, tengo 2, 4, 6, 8. Se cumple, ¿ya? ¿Cómo es la geometría molecular? Fíjense que no hay pares de electrones libres. Por lo tanto, yo tengo 3 átomos y busco en la tabla la que se parezca más. En este caso, vendría siendo una estructura lineal, ¿cierto? ¿Ya? Y la voy a escribir aquí arribita. Aquí arribita que el oxígeno, ¿cierto? Forma una estructura lineal, ¿ya? Por lo tanto, esa vendría siendo parte de la respuesta de mis alternativas. Veamos la molécula del agua. La molécula del agua se hace exactamente lo mismo, ¿ya? Busco los hidrógenos, ¿ya? El hidrógeno está en el grupo 1 en mi tabla, ¿cierto? Está en el grupo 1A, por lo tanto va a aportar un electrón. Como tengo 2 átomos de él, ya lo multiplico por 2. Oxígeno está en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia por un átomo de oxígeno en este caso. 6 por 1 son 6, 2 por 1 son 2 y si sumo son 8 en total. 8 electrones que están en juego. Por lo tanto yo puedo, como si yo no supiera cómo es la molécula, podría colocarla de la siguiente manera. ¿Ya? Esto es para que vayamos aprendiendo que podemos jugar con esto y podemos buscar una molécula más estable o lo más estable posible. Si yo miro, el hidrógeno aporta un electrón, ¿cierto? Cada uno de ellos aporta 1 y el oxígeno aporta 6. Yo puedo colocar 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5 y 6. Porque yo sé que el hidrógeno tiene que cumplir regla del dueto y el oxígeno del octeto, ¿ya? Pues bien, aquí se cumple la regla del dueto, estamos bien. En el caso del hidrógeno aquí también. Y si vemos todos estos electrones, también se cumple para el oxígeno la regla del octeto. Por lo tanto, esta molécula está bien en cuanto a la cantidad de electrones que estamos jugando, ¿ya? ¿En qué tenemos el problema? ¿En qué tipo de geometría corresponde? Como tiene pares de electrones libres, estas reglas no les va a servir. Van a tener que ir a la guía, ¿cierto? A buscar a donde dice pares no enlazantes, ya que es la guía informativa que yo les entregué. En esa guía informativa, ustedes cuando lleguen van a darse cuenta que lo más probable es que esta forme una geometría, por ejemplo, angular. ¿Por qué razón? Porque estos electrones no quedan aquí, sino que se reorganizan de tal manera que forme esta estructura, ¿ya? Va a formar esta estructura. Forma esa estructura. Por lo tanto, acá se puede decir que es una geometría angular, ¿ya? Es una geometría angular con un ángulo de 104,5 grados. ¿Por qué se genera? Porque las densidades de estos electrones, acuérdense que una densidad mucho más negativa en comparación a los hidrógenos, ¿ya? Hace que la molécula busque la estabilidad y la estabilidad vendría siendo con una figura geométrica o con una geometría molecular que es de tipo angular, ¿ya? Pues bien, por lo tanto, esta no pertenece a la alternativa porque nos están preguntando cuál de ellas es lineal. Por lo tanto, resolvamos las otras dos que tenemos pendientes. ¿Ya? Voy a borrar. Denme unos segunditos para que podamos ver la otra parte. Pues bien, si vamos a la otra molécula, en este caso vendría siendo algún tipo de cloruro,
ya, de berilio, un cloruro de berilio, ya, se hace en este caso exactamente lo mismo. Lo que sí, yo me di cuenta inmediatamente que el berilio pertenece a las excepciones. Si usted mira la guía que les entregué, la informativa, yo le mostré cuáles elementos podrían ser excepciones, por ejemplo, a la regla del octeto. En este caso, el berilio pertenece al grupo 2 de la tabla periódica, grupo 2A. Por lo tanto, la cantidad de electrones que él va a aportar son 2. Si lo multiplico por la cantidad de átomos, en este caso tengo 1, 2 por 1 son 2. El cloro, ya, él está en el grupo 7A, por lo tanto son 7 electrones de valencia que él tiene. Lo voy a multiplicar por 2 y esto me va a dar 14. Si sumo, al final me va a dar 16 electrones que están en juego en esta molécula. Ahora, con los puntitos los podemos hacer. El átomo base vendría siendo el berilio, ¿ya? Y los cloros lo podemos colocar alrededor de él. Sabemos que tiene 7 electrones. Si lo hacemos con puntitos, ¿cierto? Sabemos que de manera alternada, como lo estoy colocando yo, así lo tienen que poner ustedes, ¿ya? Arriba, abajo, al lado, al otro lado. Después arriba, al ladito del otro, ¿cierto? Y aquí al ladito del otro puntito. Tengo 7, 7 y el berilio me está aportando 2, ¿ya? La regla del octeto tiene que cumplirse solo para el caso del cloro. Se tiene que cumplir, mientras que el berilio puede cumplir hasta 4 electrones en total. Esa es la excepción del átomo que yo les había mencionado. Si yo enlazo, ¿ya? Si yo enlazo, podría decir que aquí ya se cumplió la regla del octeto, aquí se cumplió y la del berilio también, porque ellos pueden completar hasta 4. Por lo tanto, estamos bien con esta molécula y es una molécula lineal. Por lo tanto, esta también pertenece a la alternativa correcta. Pero ¿dónde está la dificultad? Voy a borrar. En la molécula que viene después de estas, ¿ya? Aquí tienen que tener más o menos un nivel un poco más avanzado en cuanto a la distribución de los electrones de valencia. Esta molécula N2O, ¿ya? Es una molécula resonante, ¿ya? Pueden haber varias formas en que se pueda juntar estos átomos y formar una molécula, ¿ya? Por lo tanto, se busca la molécula que es mucho más estable. Es difícil en realidad porque pueden haber varias formas de poder hacerla. Nosotros no vemos cómo se forma, pero hay algunas que a pesar de que nos dé, puede ser poco probable que se dé. Pero miren, voy a enseñar una forma distinta para poder calcular este cuento, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes lo resuelvan así con los puntitos de Lewis, se van a dar cuenta que hay electrones que no les va a calzar. Hoy tengo un electrón libre aquí, hay un electrón que no pertenece, algo está pasando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a darnos cuenta. El nitrógeno está, ya sabemos, en el grupo 5 de mi tabla periódica y el oxígeno está en el 6. Por lo tanto, el nitrógeno me está aportando 5 electrones por la cantidad de átomos que son 2, ya tengo 10. El oxígeno aporta 6. Por 1 me está dando 6. Si sumo esto me va a dar 16. ¿Ya? Hay 16 electrones en juego. ¿Ya? Pues entonces, para poder calcular esto, yo necesito saber cómo poder distribuirlos en esta molécula. ¿Ya? Porque si lo hago con los puntos, como les mencioné, igual que el otro, se van a dar cuenta que les va a dar, por ejemplo, que un electrón, ¿para dónde se va a ir? Y este electrón, ¿por qué tengo un electrón nomás en un átomo? Entonces se va a generar todo un problema. Entonces, lo que hacemos es darnos cuenta cuántos átomos yo tengo, ¿ya? Yo tengo 2 de nitrógeno, 1 de oxígeno, yo tengo 3 en total. Si cada uno de ellos cumple la regla del octeto, o sea de 8, lo voy a multiplicar por 3 y me voy a dar cuenta que en total son 24 electrones, ¿ya? Ahora, de esos 24, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo que restar los 24 electrones en caso de formar la regla del octeto para todos los átomos y restarle esos 16. Y eso me da un total de 16, 20, 4 son 8. 8 electrones.
esos 8 electrones son 8 electrones que son enlazantes. Quiere decir que entre ambos átomos se van a enlazar. Y si yo quiero saber de esos 16 cuántos no se están enlazando, por lo tanto le resto esos mismos 8 que se enlazaron y me va a dar 8 que no se van a enlazar. ¿Ya? 8 que no se van a enlazar. Por lo tanto, yo puedo hacer esta molécula de distintas formas. Por ejemplo, aquí mi átomo central puede ser el oxígeno. Yo puedo decir, bueno, el oxígeno se está uniendo con 2 nitrógenos, ¿cierto? Se está uniendo con 2 nitrógenos. Ahora, la distribución, bueno, me está diciendo que son 8 enlazantes. Por lo tanto, se tienen que enlazar entre ellos y me tiene que dar un total de 8. Por lo tanto, aquí yo puedo decir, aquí yo tengo 2, 4. Porque tengo un electrón aquí y unos electrones al otro lado. Ahí tengo 4, ¿ya? Aquí puedo tener 4 electrones más. Por lo tanto, serían 2, 4, 6, 8. Ahí están mi total de 8 enlazantes, ¿ya? Puedo después decir que tengo 8 no enlazantes. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo 2, 4, 6, 8. ¿Ya? ¿Y cómo saber si esta molécula está bien? Porque aquí ya tengo 2, 4, 6, 8, ¿ya? Aquí este puro átomo ya tiene 8 electrones. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8, tiene 8 en total. Y este nitrógeno también tiene 8. 2, 4, 6, 8. Están cumpliendo la regla del octeto todos. Pero ¿cómo saber si el nitrógeno tenía 5, ¿cierto? Porque aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tiene 6? Entonces vamos a sacar ya lo que se denomina la carga formal, ¿ya? Es para poder determinar cuántos electrones en total ya pueden haber y sumarlos. Si el valor a nosotros nos da 0, por ejemplo, nos está indicando que esta molécula sí ya se puede formar. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El nitrógeno tiene 6 electrones aquí en juego, ¿ya? De esos 6, yo sé que el nitrógeno solo aporta 5, por lo tanto, yo tengo un electrón de más y yo le voy a colocar como carga formal -1. En el caso del oxígeno, yo tengo 2 aquí y 2 acá, tengo 4. Pero yo sé que el oxígeno aporta 6. Por lo tanto, me están faltando 2 electrones en esta estructura. Y en este nitrógeno tengo 2, 4, ya, aquí tengo 6. Y el nitrógeno es 5, por lo tanto aquí me está sobrando un electrón. Si yo sumo todas estas cargas, el valor me da 0. Si el valor me da 0, entonces esta molécula sí se puede formar, ¿ya? Pero quiero que sepan que teóricamente nos indica que sí se puede formar, pero es poco probable que se forme, ¿ya? Llevándola de manera experimental. Por lo tanto, se tratan de buscar otras maneras de poder resolver este ejercicio, ¿ya? Pero quiero que se fijen que no están quedando cargas, ¿ya? No están quedando cargas libres por ningún lado como para indicar que se está formando un tipo de ángulo, ¿ya? Un tipo de ángulo. Por lo tanto, podría decir que esta molécula también es lineal, ¿ya? Ahora, hay distintas formas de poder hacerla. Voy a mostrar otra que es una de las que más se forma. Ya está, yo creo que está lejos de pensar que puede ocurrir, pero quiero enseñarles que uno la puede ver de distintas maneras. Por ejemplo, esta misma molécula, a lo mejor yo podría plantearla de otra forma. En este caso, ya les voy a mostrar la original, la que sí realmente se forma y que como que nos choca porque en el fondo que se junten 2 nitrógenos y un oxígeno es como extraño, ¿cierto? Pero sí ocurre, ¿ya? Y es mucho más estable que esta, ¿ya? Tengo 8 enlazantes, en este caso se forman, ¿ya? 2, 4, 6 enlaces aquí, 6 y 8, ahí están mis 8 enlazantes. Y 8 no enlazantes, ¿ya? Que van alrededor de
el oxígeno y 1 al lado del nitrógeno. Si yo cuento 2, 4, 6, 8, nitrógeno cumple, 2, 4, 6, 8, nitrógeno cumple, y aquí el oxígeno 2, 4, 6, 8 cumple. Pero la carga formal, lo que le estaba enseñando hace un rato, yo aquí tengo 3 de este nitrógeno y 2 de este otro me da 0 la carga total. Porque como son 5 los que yo tengo que añadir y son 5 los que están en juego, ya en total se anula la cantidad de cargas. En este caso yo tengo 1, 2, 3, aquí tengo 4, ¿ya? Y por lo general tienen 5 electrones, aquí falta 1, por eso que uno le pone más 1. Y en el oxígeno tengo 2, 4, 6 más 1 son 7. 7 electrones. Como el oxígeno tiene 6, ¿ya? En este caso estamos hablando que tengo un electrón de más en mi estructura. Si yo sumo la cantidad de carga, me da igual a 0, por lo tanto esta molécula sí se puede llegar a formar, ¿ya? Ahora, no en todas las moléculas que hemos visto se realiza, ¿ya? Hay excepciones, como en este caso, que es una molécula resonante. Incluso uno puede tratar de resolverla de otra manera, uno puede haber dicho, ya, a lo mejor yo le voy a colocar 3 enlaces acá y 1 acá. Ahí sería 2, 4, 6, 8. 8 pares enlazantes. Y a lo mejor podría decir, bueno, aquí le coloco 2 y aquí 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16. Cumple. Entonces, después me fijo en la carga formal. Bueno, aquí tengo 3, 4, 5. De 5, entonces aquí la carga es 0, la carga formal. En este caso son 4. Son 6, por lo tanto me están faltando 2 electrones, ya porque tengo 3 aquí, más 1 son 4, ¿cierto? Y como el oxígeno llega hasta 6, le están faltando, por eso le coloqué más 2. Y en este caso, 2, 4, 6, 7. 7 electrones y el nitrógeno tiene 5, por lo tanto aquí tiene menos 2. Por lo tanto, si yo sumo y resto, la carga formal acá me da 0, ¿ya? Esta molécula, de alguna manera, igual se puede hacer. Entonces, ¿cómo saber cuál es más correcta? Bueno, ustedes pueden, a medida que vayan resolviendo, van identificando cuál de ellas puede ser más fácil de realizar, ¿ya? Lo que sí, fíjense que de todos los intentos que hicimos, ¿ya? La geometría que tiende a formar es lineal. Por lo tanto, la respuesta de esta pregunta vendría siendo que las figuras lineales sería la del dióxido de carbono, la del beridio, ¿cierto? Cloruro de beridio, y la de óxido de nitrógeno, esta última que vimos. Bien, chicos, ahí estamos, ¿cierto? Dando algunos ejemplos del ejercicio 3 y del 11. Que estén muy bien, así que nos vemos. Chao, chao.